En síntesis, como vieron en el estudio, nos enfocamos en analizar opciones para mejorar la productividad, al reducir costos operativos y en reducir la emisión de contaminantes. En las siguientes sesiones se conversará en muchos de estos elementos y aspectos involucrados con la idea de contribuir a identificar áreas de oportunidad que nos permitan actuar en un corto plazo y lograr así la visión que todos compartimos de una hidrovía más limpia y más competitiva. Le damos la palabra ahora entonces a Andrés Zuni, director de Estudios, Proyectos e Información de OLADE, quien va a moderar la sesión de evaluación preliminar de costos. Adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias, Roberto. Bueno, como recién se esbozó el estudio que hicimos con el BID y OLADE, pero bueno, como digamos, fue hecho en un tiempo digamos, limitado, no se abordó el tema de los costos en detalle. Y en ese sentido nosotros consideramos que para darle mayor, para completar lo que se hizo en el estudio, era importante convocar a dos importantes exponentes de lo que es la ingeniería naval, ¿no? En primer lugar vamos a convocar al ingeniero naval, a Raúl Podetti, de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, que nos va a realizar unas estimaciones referenciales para empezar a dimensionar el tema de los costos involucrados. Le doy la palabra a Raúl, que nos va a hacer una presentación. Muchas gracias, Andrés. Es un honor estar aquí siendo parte de este taller y hablando sobre todo de este tema tan importante como es el impacto económico del uso del gas natural licuado, en este caso, como una de las alternativas para la descarbonización y en la hidrovía para la Paraná. De lo que vamos a hablar hoy, básicamente, es de los resultados de una breve investigación que estamos haciendo y que en 2 publicaciones sobre el GNL naval en la región y sobre la hidrovía estamos realizando y que está siendo ya parte de esta colección Industria Azul, parte de importantes papers y publicaciones de mucha relevancia de la industria. Concretamente, hoy vamos a hablar de un impacto, el impacto económico en el salto desde el diesel oil al uso del GNL naval en el transporte fluvial dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hay una buena noticia, y es que en la hidrovía con el GNL se reduce la contaminación y los costos. Para eso vamos a analizar la matriz de costos, las plantas de liquefacción y los barcos, fundamentalmente empujadores, desde el punto de vista de las inversiones, el CAPEX, y los costos operativos, el OPEX, aportando primeros valores de referencia. Respecto de la inversión en los barcos, estimamos unos 800.000 HP que están empujando en la hidrovía actualmente, los cuales multiplicamos por los $1.400 por HP de referencia de costos de nuevas construcciones, y le sumamos un 25 o un 30% por el mayor costo de la propulsión a gas. Eso coincide con los análisis de inversiones versus potencia que hemos visto en varios casos, llegando al orden de los $1.700 por HP como valor referencial. Al multiplicar esto por los 800.000 HP, llegamos a 1.400 millones de dólares que a lo largo de 8 años podrían ser construidos en unos 15 astilleros de la región a una estimación de 175 millones de dólares anuales. Bueno, esto nos permite tener ya una primera idea del CAPEX en los barcos. Y avanzamos ahora al próximo slide. Próximo. Respecto de los costos operativos, podemos decir que el ahorro esperado depende de 2 variables. El consumo y la diferencia de costo de gas versus combustible. Tomando estudios de Estados Unidos y de Europa, vemos que, y aplicándolos a la hidrovía, vemos que se pueden estimar rangos de ahorro entre el 20 y el 40%. Al multiplicarlos por el valor
promedio de un flete en la hidrovía, llegamos a $6 por tonelada, que al multiplicarlos a su vez por los 22 millones de toneladas anuales, llegamos a $132 millones anuales, que ya es un valor del impacto operativo de este cambio. Respecto ahora de la visión micro de un empresario, estamos desarrollando un modelo que toma en cuenta la inversión versus potencia, los ahorros esperados versus el consumo y finalmente el consumo versus la potencia. Esto último basado justamente en varios casos del Ohio y de las hidrovías de Europa. Esto nos permite llegar a poder generar un modelo que nos muestra la tasa interna de retorno a 10 años versus la diferencia de precio del combustible, generándonos un rango entre, según sea que la parte superior, la inversión considerada en este análisis de proyecto es solamente el diferencial de costos entre la construcción de un barco AGNL o convencional, y en la parte inferior es la inversión total la que se toma. Tomando un punto intermedio de estas dos, podemos estar hablando entre un 15 y un 22% aproximadamente de tasa interna de retorno, lo cual nos dice que son inversiones confiables y positivas desde el punto de vista empresarial. Próximo. Para hablar de las plantas de liquefacción, lo primero que hacemos es analizar la logística posible dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para eso nos basamos en los sistemas conocidos en el mercado como de gasoductos virtuales, como es el caso de la solución adoptada por Buquebus para abastecer al Francisco. Lo importante de esto es que la microliquefacción nos permite tener una capacidad escalable y muy rápida de soluciones. Estamos hablando de meses para poder instalar una planta de liquefacción, de microliquefacción, y no años. Planteamos dos áreas de liquefacción, una en la zona de Rosafé y otra en la zona de Barranqueras, que es justamente donde tenemos gasoductos sobre la hidrovía posibles para tomar el gas natural. Y posibles depósitos adicionales que podrían estar en Asunción, Corumbá, Posadas, Encarnación, ya que el gas natural licuado puede ser estoqueable, a diferencia del gas natural, en recipientes importantes criogénicos. Es muy importante tener en cuenta que para analizar esta logística de liquefacción en la hidrovía, tenemos que considerar también los usos terrestres en el NEA y oportunidades de exportación a Paraguay y Brasil. Hablando ahora de las plantas, de los costos de inversiones en estas plantas, lo que hicimos fue tomar 17 casos recientes y ver la relación adelante entre las inversiones en liquefacción y los volúmenes anuales que nos muestra una buena regresión que nos permite que para los 68.000 metros cúbicos de diésel oil que actualmente estimamos que hay gastándose en la hidrovía, por lo menos desde puertos argentinos, esto equivale a 2,5 millones de BTU anuales. Eso significa unos 13 millones de dólares de inversión neta en liquefacción. Sumándole por lo menos un 50% de depósitos, de costos de depósitos y transporte cortos, estamos hablando en el orden de una inversión como mínimo de 20 millones de dólares para poder cubrir la infraestructura, el capital de infraestructura para la liquefacción en la hidrovía. Hablando ahora de los costos operativos de estas plantas, vemos que con $1,50 también por millón de BTU se puede llegar a obtener la liquefacción de este gas, el cual, si le sumamos costos de transporte, otros costos y, por supuesto, el costo financiero, estaríamos en el orden de los $4,3 por millón de BTU, según información prepandemia, por supuesto, y que es aproximadamente la mitad de lo que es el costo final total, en el orden de entre 8 y 10 millones de dólares por millón de BTU a bordo de los barcos. Esta matriz de costos que vimos recién es lo que mira un armador para
darle respuestas a sus accionistas. Estos costos el empresario los tiene muy en caja, que son costos llamados privados o internos. Los conoce hasta el centavo. Pero no son los únicos costos. La contaminación genera también costos en el medio ambiente, en la salud, en las pérdidas de cosecha, en las bajas de competitividad, en la infraestructura. Estos son costos que deben mirar nuestros dirigentes, nuestros políticos, que deben darnos a nosotros, sus accionistas, respuestas. Estos son los llamados costos públicos o externos que lamentablemente son una nebulosa. Ni siquiera de ellos se habla y, por supuesto, no se los tiene en cuenta porque se los desconoce. Próximo. Justamente, para conocerlos, nos fuimos a Europa y avanzamos y analizamos que para cada país de Europa, según su PBI y sus kilómetros de hidrovía, hay un precio por tonelada de emisión nociva que, al llevarlo al caso argentino, nos permite, adelante, estimar un ahorro final, adelante, del orden de los 30 millones de dólares anuales de estos costos externos. Próxima. Para terminar, lo que estamos viendo es que este salto del diesel oil al GNL nos permite, dentro de esta década, cancelar absolutamente las toneladas de emisiones nocivas a la salud, reducir sustancialmente la del CO2, bajar los costos operativos y hacer inversiones que son, como vimos recién, fácilmente recuperables. Pero el mayor desafío es el salto hacia el bio-GNL, que nos va a permitir reducir hacia el 2050, cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París, a cero el CO2 y aumentar levemente los costos operativos, ya que el bio-GNL es levemente más caro que el GNL actual de producción fósil. Esta información la podemos encontrar en la colección Industria Azul, entrando a la página, que está disponible para su uso, y además están invitados todos a participar con sus propuestas e investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante. Obviamente habrá que seguir abordando este tema de analizar las tendencias de costos, pero lo que has presentado es muy interesante. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra al doctor ingeniero naval Carlos Padovesi, que es investigador senior del Laboratorio de Ingeniería Naval y Oceánica del Instituto de Pesquisas Tecnológicas del Estado de Sao Paulo, que nos va a dar un poco más de detalle sobre, digamos, estimaciones de costos más reales de ciertas embarcaciones y los condicionantes que están involucrados. Carlos, ahí te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este importante evento. La navegación fluvial para el transporte de cargas ya es un medio eficiente, es el modal más eficiente en términos energéticos para transportar. Nosotros tenemos conciencia de esto y promovemos la navegación fluvial por este motivo. Ahora, es muy importante que nosotros aceptemos el desafío de buscar reducir emisiones, de hacer que el transporte sea cada vez más sostenible por el reemplazo de combustible. Trabajar en vez de gasoil, trabajar con gas natural para reducir las emisiones es un gran desafío. Y la importancia de atender a este desafío, yo creo que todos los transportistas van a percibirlo. Bueno, la próxima filmina, bueno, vamos a hablar sobre la cuestión de los costos de estas alteraciones.
o cuáles son las implicancias en términos de costo de trabajar con gas natural. En primer lugar, yo mencionaría como condicionante físico los principales dos condicionantes, que son la cuestión de espacio de almacenamiento del gas a bordo y el radio de operación de la embarcación, ya que nosotros tenemos que garantizar siempre una autonomía adecuada a la embarcación y seguramente necesitamos un espacio mayor para transportar gas que para transportar gasoil, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que tenemos que plantear como condicionantes no muy compleja resolución en términos de ingeniería, pero tenemos que considerarlas. Bueno, en relación a condicionantes económicos y ambientales, son los costos. Es importante que tengamos una evaluación de los costos, tanto de implantación como operacionales y de mantenimiento del nuevo sistema, para utilizar nuevos combustibles y siempre considerando que estamos, disminuyendo costos externos relacionados con emisiones de gases. Tenemos que considerar esto, que la contribución de un intercambio de combustible por un combustible más limpio lleva a ganancias de costos externos, y de a poco cada vez más leyes nos van a llevar a reducir emisiones. Esto es un condicionante importante, un condicionante ambiental importante. Una cuestión relacionada con el costo que pasa a ser determinante es la diferencia de precio del gas natural con el gasoil, por ejemplo. Ya es más barato, ya tiene un menor costo el gas natural, sin embargo puede tener costos aún menores a partir del momento en que haya una mayor utilización. Nosotros tenemos cuando tengamos una infraestructura mayor, un sistema de abastecimiento, y la tendencia sería que el costo se reduzca y que haya un aumento de las diferencias de precio entre el gas natural y el gasoil. Entonces, esto pasa a ser un factor muy relevante en el futuro. El cambio para el gas natural, el líquido, tende a modernizar las flotas. Las flotas antiguas se van a tener que modernizar. Esto tiene un costo que vamos a mostrar qué significan estos costos, pero tiene la ventaja de renovar flotas y tornarla más sostenible, con menos emisiones, más modernas y más seguras y más eficientes. Y la tendencia es que nosotros tengamos el gas natural en su forma líquida, que sería la forma más adecuada para la utilización, como un commodity. Sería entonces una carga a ser transportada por la hidrovía para abastecer las embarcaciones. Hay muchas alternativas de instalación, no me voy a detener en esto. Sin embargo, existen opciones de tener motores. Nosotros trabajamos con dos tipos de combustible y motores que trabajan solamente con gas. Tenemos la opción de hacer, por ejemplo, una modificación de los motores actuales existentes y transformarlos para la utilización con gas, y tenemos la opción de trabajar con motores nuevos.
eléctricos. Y existe como alternativa la posibilidad de usar motores a gas como propulsión directa y motores a gas generando energía para abastecer la energía de un motor eléctrico que haría la propulsión. Este sería el sistema gas eléctrico. Es posible, es un sistema un poco más caro, menos utilizado, pero es factible. Próxima filmina. Bueno, yo no voy a entrar en detalles sobre la cuestión técnica de qué es lo que va embarcado, qué significa la adopción de gas natural GNL para propulsar una embarcación fluvial, pero en general son tanques especiales, normalmente caros, porque es necesario mantener el gas en forma líquida en temperaturas muy bajas, y los tanques tienen una particularidad que eleva el costo. A izquierda hay ustedes pueden ver la referencia que da la idea de la proporción de los costos relacionados con el sistema de gas a ser instalado en una embarcación. Como pueden ver, el tanque de GNL para llevar el gas natural con todos sus subsistemas, incluyendo la cuestión de seguridad, es un poco más caro, alrededor, o tiene el costo parecido con el costo de los motores. Esta es una cuestión muy importante para traer sobre la composición de costos de embarcaciones a gas. A derecha tenemos ejemplos de dos embarcaciones con precios calculados por una determinada referencia australiana, en que se calcula para una embarcación, un remolcador, una embarcación auxiliar y para un ferry. Ahí tenemos embarcaciones a gasoil y a gas. Comparando, la embarcación a gas va a tener un costo mayor por la necesidad de transportar el gas en tanques especiales y de tener sistemas de seguridad más especiales. Sin embargo, hay un costo anual de gasto en combustible bastante menor. En este estudio se hicieron proyecciones para costos mínimos de GNL para dos escenarios: el costo menor de GNL y costo mayor. Incluso tomando el costo mayor de GNL, es menor el gasto con combustible durante un año que utilizando gasoil. Esto es una cuestión muy importante y podemos ver la proporción de ahorro que se tiene en función de esto. Y esta economía en el costo operativo tiende a justificar un mayor gasto, un mayor costo de inversión en la embarcación a gas. Próximo, por favor. Aquí ejemplos, no vamos a detallar mucho, son tres embarcaciones fluviales que utilizan gas, algunas hace más de 6 años, otras 5 años, y son embarcaciones. La primera tiene 2 motores de 900 kilowatts, las dos otras tienen potencia de 1100, 1200 kilowatts,
y tienen una particularidad del paquete de GNL, tanques, más motores, más todo el sistema de seguridad y de calefacción del gas para llegar al motor, del orden de 1.200 millones de euros. Este es un dato muy importante para tener, digamos, idea de la grandeza de este tipo de costos. Es decir, todo el sistema de utilización de gas, motores, tanques, más las cañerías, más bombas, más calefactores, más sistemas de seguridad para estas embarcaciones de este nivel de potencia, da 1.200 millones de euros. El próximo, por favor. Bueno, acá mi última filmina muestra un estudio que se hizo en Suecia con varias embarcaciones y el costo de embarcaciones que se adaptaron para utilizar gas y nuevas embarcaciones construidas especialmente para la utilización de gas. Ahí estamos hablando siempre de la utilización de gas con combustibles duros, trabajando con gasoil más gas, gasoil en un porcentaje baja, casi el 90% de la utilización de gas, y en este tipo de embarcación los costos son muy aproximados y es algo alrededor de $800 por kilowatt para hacer la transformación en una embarcación para utilizar gas y $1.600 por kilowatt de potencia para nuevas embarcaciones. Los costos estimados son muy próximos de la filmina anterior. Las embarcaciones en que se estudió los costos en la propulsión de las embarcaciones. Entonces hay coherencia. Son costos que yo considero, digamos, que pueden ser una referencia para el orden de grandeza de transformación de embarcaciones que utilizan gasoil para embarcaciones que van a utilizar gas natural GNL. Muchas gracias. Muy obrigado, Carlos. Muy interesante. Bueno, con estos elementos que se fueron presentando, vamos delimitando el tema de los costos. Evidentemente, a medida de que, digamos, se vaya avanzando más en profundidad con el tema de la introducción del GNL en la hidrovía, habrá que abordar estudios más específicos y ulteriores, pero con esto ya vamos delimitando el tema. Muchas gracias.